Hola a todos, bienvenidos a Ciencia Clip, donde descubrirás la ciencia como nunca antes. Les acompañaremos durante esta serie de episodios sobre física, química y biología. en colaboración de CONACYT, SINOVA, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y Moonmakers. Secuencia 12. La tabla periódica de los elementos. Aprendizaje esperado. Deduce información acerca de la estructura atómica a partir de datos experimentales sobre propiedades atómicas periódicas y reconoce regularidades en las propiedades físicas y químicas de sustancias elementales representativas en la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta de organización útil en la química. Sí, la tabla periódica es un resumen prácticamente perfecto de las propiedades de los elementos, los ingredientes del universo. Y la gran genialidad de esta tabla es que simplemente sabiendo dónde está colocado un elemento, podemos predecir el resto de sus propiedades. Y tras 150 años después de su creación, sigue contribuyendo a la ciencia. Hoy descubriremos cómo se usa su información y su forma tan asimétrica para entender la tabla periódica. La tabla periódica es un resumen en el que nos indica cuáles son los ingredientes que componen todo el universo y también cuáles son las propiedades de estos ingredientes, a los cuales llamamos elementos. Es importante saber que todos estos elementos están hechos de átomos, pero cada uno está hecho de un tipo de átomo distinto. Sí, un átomo tiene una parte llamada núcleo, que se encuentra adentro. Luego encontramos los protones, unas partículas que tienen una carga eléctrica positiva, y los neutrones, que se encargan de evitar que los protones se alejen entre sí. Después está la corteza y encontramos a los electrones, unas partículas de carga eléctrica negativa que rodean al núcleo. La diferencia principal entre los distintos tipos de átomos es el número de protones. Esto es lo que nos ayuda a darle nombre a un átomo. Por ejemplo, si un átomo tiene solo un protón, independientemente de cuántos neutrones o electrones tenga, va a tener siempre el mismo nombre, hidrógeno. Si tiene 6 protones, siempre será un átomo de carbono. Y si por ejemplo tiene 79, será de oro. Los protones nos ayudan a darle nombre a los átomos. Los electrones giran alrededor del núcleo del átomo y lo hacen de forma ordenada, como si fueran capas, como la cebolla. Esto es clave para entender la tabla periódica, ya que los elementos están ordenados de menor a mayor. De esta forma, el primer elemento, el hidrógeno, solo tiene un protón y un electrón, y el segundo es el helio, tiene 2 protones y 2 electrones, y así sucesivamente en toda la tabla. Interesante, un orden muy sencillo. Entonces, ¿por qué la tabla periódica es tan rara? ¿Por qué algunas filas están completas y otras están a la mitad? Porque la forma de la tabla periódica nos da información acerca de las capas en las que se organizan los electrones y cada fila que lo representa. Los átomos de la última columna de la tabla periódica tienen sus últimas capas llenas de electrones. No cabe ni una más. Por el contrario de las primeras columnas, tienen muy pocos electrones en sus últimas capas. Así la tabla nos permite ver distintos patrones en el comportamiento de los elementos. Patrones que llamamos propiedades periódicas. Por ejemplo, podemos ver que los elementos que están en la misma columna de la tabla tienen el mismo comportamiento químico, porque sus electrones están organizados de forma parecida. También podemos ver que los elementos de la parte de abajo de la tabla son más grandes porque tienen más electrones. Observando estas y otras tendencias, los químicos podemos predecir las propiedades de cualquier elemento, aunque no lo hayamos visto en nuestra vida. La tabla periódica es sin duda uno de los símbolos más famosos de la ciencia moderna, y todos los químicos afirman que esta herramienta es esencial para la ciencia, porque nos da muchísima información de un solo vistazo. Simplemente sabiendo dónde está un elemento en la tabla periódica, podemos saber un montón de datos. Cómo están organizados sus electrones, si será un metal o un gas, si será pesado, ligero, radiactivo. Lo podemos saber todo. Gracias a la estructura y organización. ¡Wow! Increíble, ¿qué les pareció? Me encanta conocer la tabla periódica. Es muy divertido conocer la ciencia. Muchas gracias por vernos, dale a like y deja un comentario si te gustó. ¡Hasta luego! Bye.